Son las 9:20 de la mañana en la República Argentina. Vamos a viajar raudamente a los Estados Unidos para presentar a un argentino que vive en Ohio, al profesor PhD Marcelo Fabián Cano Colman. Él, como lo dije, es argentino y contador, 2 maestrías y es profesor de negocios internacionales y demografía en la Universidad de Ohio. También da sus clases como profesor invitado en Italia. La verdad, un caso realmente de éxito, porque un argentino que decidió ya en la mediana edad irse y formar una nueva, digamos, carrera en los Estados Unidos. Muy, pero muy bienvenido, Marcelo, acá a Cuentas Claras. Hola Darío, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Muy bien, te escuchamos. Marcelo, Bueno. sos profesor de negocios internacionales y demografía. El mundo está convulsionado. Vos das tus clases en la universidad habitualmente, viajás como lo mencionaba, y hay un espíritu, digamos, emprendedores y de hacer negocios desde la globalización de los 90 y cada vez más con el avance de la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo ves vos el desarrollo de los negocios a nivel internacional, digamos, de empresas argentinas en cualquier parte del mundo o de empresas americanas en Asia, en África, en donde sea? Bueno, estamos en una etapa bastante particular porque sobre todo desde principios de los 90, había una tendencia que parecía irreversible, que era la tendencia hacia la globalización, donde, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, uno parece difícil imaginarlo ahora, pero hasta 1990, 1989, en el 89 cae el muro de Berlín, en el 91 cae la Unión Soviética, básicamente 40% del mundo estaba cerrado a los negocios. O sea, Claro. toda Europa del Este, la Unión Soviética, que no era Rusia, son 15 países la Unión Soviética, ¿sí? China estaba cerrada, India estaba casi cerrada, muchísimos países estaban prácticamente cerrados. Entonces, a partir de esa enorme apertura de los años 90, con la caída del comunismo y con las políticas que se generaron en muchos países, incluidos la Argentina, hubo una enorme tendencia hacia la globalización. Esa tendencia parecía irreversible. Sin embargo, hoy estamos viendo lo contrario de eso. Estamos viendo una tendencia hacia la deglobalización, hacia la regionalización, hacia el reshoring, como se dice en inglés, que es a veces traer la producción que estaba afuera, que estaba en terceros países, a los países de origen. Y eso obedece a varias razones, pero mayormente obedece, una de las razones principales es la cuestión de seguridad. En un punto la globalización volvió a muchos países vulnerables, y esto se vio con la pandemia, donde había serias disrupciones de las cadenas de suministros. A mí me pasó personalmente como anécdota que necesitaba una batería para mi laptop, y tardó 3 meses en llegar, porque una batería china y no llegaba. Claro. 3 meses para conseguir una batería. Y a partir de que bueno, en particular China concentró muchísimo la producción de ciertos bienes estratégicos, como metales raros, tierras raras, procesadores, microchips. Hay ciertos mercados, ciertos países que tienen un cuasi monopolio en la producción de ciertas cosas que son muy estratégicas, y en un momento muchos gobiernos, muchos países empezaron a dar cuenta que eso era una seria vulnerabilidad. Claro. Entonces, hay una tendencia hacia un mundo donde vamos a tener producciones a nivel más regional, e incluso Internet a nivel más regional, porque la Internet que nosotros tenemos en Argentina o en Estados Unidos no es exactamente la misma que tiene un chino o que tiene un ruso, ¿sí? Hay websites a los que no acceden, por ejemplo Google, Claro. ¿sí? Digamos, o redes sociales distintas. O sea, vamos a un mundo más regionalizado y menos globalizado, ¿Y eso, ¿sí? ¿Y eso cómo lo ves en el mundo regionalizado respecto de cómo son los bloques? Digo, porque, por ejemplo, Argentina en un momento dijo, bueno, me voy a ir del Mercosur, o sea, son dichos que quizás tiró en su momento el presidente,
o digamos, bueno, rompo con esto, como dijo Donald Trump, y con esto del reshoring que vos decís, digamos, la guerra comercial con China, traigo a hacer estos teléfonos, que después obviamente tuvo problemas con el teléfono de la manzanita, digamos, que no se relocalizó, porque, digamos, son todos temas de mediano, te diría, y de largo plazo, o sea, que quizás exceden un periodo, digamos, mandato presidencial. ¿Vos cómo lo ves todos estos movimientos regionales en ese sentido? Yo creo que son tendencias de largo plazo, que vamos a un mundo cada vez más conflictivo por varias razones. O sea, yo creo que las tensiones que estamos viendo en Medio Oriente eh, y, digamos, en el Golfo, entre Israel y Palestina, hay varios conflictos, está el tema de Yemen, eh, van a surgir otros conflictos, porque hay muchísimos conflictos que se están eh, gestando o que están burbujeando debajo de la superficie, conflictos étnicos que tienen que ver con la migración masiva que están empezando a producir un montón de tensión en Europa y de los cuales no hemos visto ni la punta del iceberg, claro. porque cuando uno proyecta hacia el futuro, hacia dónde va la trayectoria demográfica de ciertos países, vamos a ver cambios gigantescos. Y un gran rebalanceo de poder en el mundo. Por ejemplo, una de las grandes fantasías o miedos que tienen muchos es que China básicamente se apodere del mundo y sea la gran superpotencia. Viendo las tendencias demográficas, esto no va a pasar, porque China se está muriendo lentamente. La demografía de China, la fertilidad de China es una de las 3 más bajas del mundo en este momento. Digamos, en este momento la fertilidad de China está alrededor de 0,9 hijos por mujer. Esto Opa, para que la gente entienda. Muy poco. Claro, la fertilidad, la tasa de reemplazo, que quiere decir la tasa que se necesita para mantener la población al mismo nivel, son Sí. 2,1 hijos por mujer. ¿Por qué? Porque vos necesitas 2 hijos para reemplazar madre y padre. O sea, cada hijo tiene biológicamente, no importa si la madre es soltera, no importa, Claro, pero no importa. biológicamente el hijo tiene 2 padres. Entonces, cada mujer necesita tener 2 hijos para reemplazar a la madre y al padre. Claro. Pero se necesita un poquito más, un 0,1, por 2 motivos principales. Primero, porque no todo el mundo vive hasta completar sus años fértiles, o sea, hay una cierta mortalidad. Y la segunda razón es porque hay un desbalanceo en cuanto a la cantidad de hombres y mujeres. Pese a lo que mucha gente cree, al momento del nacimiento hay 5% más hombres que mujeres. Esto se revierte más tarde porque las mujeres viven más años. Entonces, Claro. si uno mira a la gente mayor, la gente de la tercera edad, hay muchas más mujeres. Pero en las camadas jóvenes hay 5% más de hombres, con lo cual la mujer tiene que tener un poco más de 2 para mantener la población. En China está en 0,9. En términos prácticos, ¿qué significa? Significa que una camada de 100 adultos va a tener alrededor de 40 y pico de niños, y esos 40 y pico de niños en su momento van a tener 20 niños. Claro. O sea que en 2 generaciones vos pasás de 100 adultos a 20. Eso es un colapso demográfico en toda regla. O sea, 100 chinos al día de hoy van a tener alrededor de 20 nietos. Y la consecuencia práctica a nivel macro es que la población de China, que hoy está en alrededor de 1.300 millones de personas, bueno, en realidad esto es otra discusión, pero se habla mucho de que China miente con sus números de población total. ¿Y miente pero, o no digamos, miente? bueno, hay muchos demógrafos chinos, no occidentales, chinos, que dicen que China miente, por cuestiones políticas infla los números. Hay muchas municipalidades, muchas ciudades, muchas regiones en China que reportan más números de los que tienen en cuanto a población para recibir más fondos. Pero bueno, digamos que China tiene 1.300. China ya es el país número 2, India lo pasó, Claro. claramente. De los 1.300 millones de personas que China tiene ahora, se calcula que para el 2100 va a estar en 600 millones. O sea, China no va a dominar el mundo desde lo demográfico. Claro, bueno, y de lo demográfico, obviamente, después te impacta en el consumo, te impacta, digamos, porque obviamente son bocas que alimentar, o sea, necesidades básicas de las personas, principal, comer, dormir y vestirse. Entonces digo,
Eso es, menos demanda de vestimenta, menos demanda de comida y también menos movimientos migratorios, si uno lo quiere pensar como los Bueno, movimientos en el mundo, ¿no? bueno, en realidad todo el mundo, digamos, uno escucha una narrativa que es parcial. La narrativa, vamos por parte. Lo primero que dijiste en cuanto al consumo, cuando vos analizás los datos de tasa de fertilidad contra crecimiento demográfico, Sí, hay cuando los países perforan el piso de la tasa de reemplazo, que es 2,1, y caen por debajo de eso, pasan entre 20 y 30 años hasta que su crecimiento demográfico se estanca. Porque, digamos, más allá de que vos perfores la tasa hoy, todavía tenés una inercia de las generaciones jóvenes que siguen teniendo hijos. claro. Entonces, vos lo ves en Europa, por ejemplo, Europa perforó esas tasas de reemplazo en los años 80, 70, 80, y a partir de los años 2000 Europa ya entró en un crecimiento que es bajísimo, 1% por año, en un buen año. Europa no crece y cada vez está menos relevante desde lo económico. A Corea del Sur le está pasando lo mismo. Corea del Sur creció demográficamente hasta los años 80 y ahora su crecimiento se ha estancado, está en el 2%. Japón le pasó lo mismo. Japón Claro. dejó de crecer demográficamente en los 70 y a partir de los 90 se vio un crecimiento económico prácticamente nulo. Y Argentina, por ejemplo, tiene un problema, que Argentina ha entrado en esta fase de la quinta fase de la transición demográfica, como se define, que es cuando los países no solo dejan de crecer, sino empiezan a decrecer. Claro. Pero el gran problema es que a Japón, a Corea del Sur, a Europa, esto les pasó ya siendo países ricos. Argentina se empieza a hacer vieja Siendo mientras un todavía es país un país pobre. relativamente pobre. Claro. Claro, entonces eso es un problema mucho más grave, porque cuando vos sos un país rico, tenés más recursos para pagar los servicios de salud de las personas mayores, para las jubilaciones. Pero Argentina está haciéndose vieja cuando todavía es un país relativamente pobre. Eso es un tema muy Me serio. quedo Después, con ese dato dos. El primero es que es como que la Argentina se está jubilando, pero no tiene los años de aportes. O sea, va a tener magro, digamos, el retorno, vamos a decir, la sí. jubilación. Eso por una parte. Y te interrumpo para preguntarte la baja en la tasa de natalidad, porque también acá hay un dato, viste que lo que es toda la industria de los pets aumentó muchísimo. O sea, la gente, esto que voy a decir es durísimo, pero pasa, reemplaza hijos por perros o por gatos. Entonces digo, Es absolutamente así. entonces la pregunta es, vos, personalmente, profesionalmente, ¿a qué lo atribuís? Y acá es quiz, digo, es a que la gente quiere vivir un mundo más, digamos, propio, su propia vida, egoísta o lo que sea, o a un tema también económico. El tema económico es el que más se menciona y para mí es el menos importante. Ok, La razón es la siguiente, es que los datos indican que la gente de menor nivel adquisitivo, la gente más pobre, es la que más hijos tiene. sí, Si fuera un tema económico, uno vería que la gente más pobre tiene menos hijos. Sin embargo, es la clase media. Digamos, esto estoy haciendo una generalización. Digamos, a veces la gente de menor recursos económicos recibe subsidios, recibe planes, mientras la gente de clase media tiene una expectativa de consumo que espera que si tiene hijos los mande a un colegio privado, claro. que quiere tener medicina prepaga, no quiere usar un hospital público. Entonces, la gente pobre no tiene esas expectativas de consumo y de alguna manera se beneficia de servicios públicos que la clase media no utiliza. La clase media paga impuestos para servicios que no utiliza. Entonces la clase media no usa por ahí los colegios públicos o los hospitales públicos entonces en ese sentido hay una presión económica, pero yo diría que el tema es más que nada cultural. Cultural. Porque Acá, perdón, cultural a nivel, te pregunto, desde tu opinión, cultural a nivel global, cultural a nivel Latinoamérica, cultural en Estados Unidos, en Asia, ¿qué es opinás? cultural a nivel global. Hay varios factores que inciden en la baja de la fertilidad. Eh, la pérdida de religiosidad es uno, o sea, cuanto la gente es más religiosa, y esto vale para los católicos, los cristianos evangélicos, los judíos, los musulmanes, o sea, cuanto la gente es más religiosa, más hijos tiene. Uno ve Claro, los musulmanes más ortodoxos
en Afganistán, en Pakistán, tiene tasas de fertilidad de 4, 5, 6 hijos por mujer, cuando los musulmanes más, digamos, occidentalizados, como en Turquía, están por debajo de la fertilidad. Pasa lo mismo con los judíos ortodoxos. Claro. Los judíos, los Hasidic, como se dice en inglés, bueno, de hecho, el pueblo que más crece en Estados Unidos es un pueblo judío ortodoxo que se llama Maccayas Joel, que queda en el norte de Nueva York, donde el pueblo creció de 1.000 personas en 1980 a 40.000 personas hoy. Una multiplicación impresionante. Hubo un año, que creo que fue 2015, donde el 75% de las mujeres del pueblo Maccayas Joel, tuvieron hijos. Hubo un punto donde el 75% de las mujeres estaban embarazadas al mismo tiempo. Estaba entretenida la familia, el pueblo. Sí. Y esto pasa también con los cristianos fundamentalistas, pero, digamos, ese es un tema. Obviamente la inserción, y esto es lo difícil de revertir, porque, por ejemplo, la inserción de la mujer en el mercado laboral hace que no tenga ni tiempo y tenga una presión para estudiar una carrera universitaria, a veces una maestría, y después entra en su carrera profesional en los años de fertilidad pico. O sea, la mujer que entra a trabajar a los 20 y pico de años y está tratando de crecer y de lograr un ascenso y de progresar en su trabajo, para el momento que está estabilizada ya tiene 40 años y su fertilidad se cerró prácticamente. Claro. Entonces, eso es un tema cultural, y además hay una tendencia, como vos decís, a pensar que, hay un gran desconocimiento, pensar que, que hoy por hoy se pueden tener hijos a los 40 y pico. Sí hay tecnología como la fertilización in vitro, pero realmente el impacto es muy bajo. Y claramente el tema es cultural más que económico. Digamos, hay presiones económicas, obviamente es muy difícil mantener un hijo, pero en un punto cuando se produce un conflicto y digamos, la gente tiene que tomar una decisión en cuanto a su consumo, prefiere consumir e irse de vacaciones o, no sé, cambiar el auto o vivir mejor que tener hijos. Y eso es una decisión cultural. Y hay una tendencia que esto es lo interesante, porque la narrativa generalizada es que los países están despoblándose o perdiendo fertilidad. Esto es solamente cierto en el mundo occidental y en el noreste de Asia. Pero hay una región del mundo que está explotando, que es África. O sea, la población de África se está multiplicando de una manera exponencial. África está generando alrededor de un 35% de los nuevos nacimientos en el mundo. Con un PBI bajísimo. Bueno, exactamente. Entonces, se calcula, África era la cuarta parte, hace un siglo África tenía la cuarta parte de la población de Europa. Ahora África ya es más del doble que Europa, y para fines de este siglo África va a ser 10 veces más que Europa en cuanto a población. África va a alcanzar 4.000 millones de personas para fin de este siglo. Lo va a pasar por arriba Europa. Literalmente. O sea, o vamos a ver que básicamente Europa se convierte en una sucursal de África, porque vos vas a tener 400 millones de europeos viejos tratando de contener 4.000 millones de africanos jóvenes tratando de entrar. Va a ser imposible, o va a ser extremadamente sangriento, violento y desagradable. Dios quiera que no, pero... Bueno, pero este es el panorama que se ve. No es que todo el mundo está al mismo tiempo. Quiero decir, la demografía es un espejo que anticipa el futuro. O sea, y todo esto, y te vamos a llamar en otras oportunidades, porque la verdad que es interesantísimo el tema. ¿Cómo impacta en el desarrollo de los negocios? Porque, a ver, recordemos, Marcelo Fabián Cano Colman es argentino, vive en Ohio, es profesor en la Universidad de Ohio de Negocios Internacionales y Demografía. Se fue hace 18 años de la Argentina, diría, con muchas expectativas y con un proyecto que lo tuviste que respaldar en perseverancia y muchísimo estudio. Pero ahora digo, tus alumnos dicen, bueno, profesor Cano, yo quiero hacer un negocio en, no sé, en Qatar, ¿sí? O vas a Italia a dar una clase y te dicen, yo quiero hacer un negocio en Miami. ¿Qué pasa ahí, digamos, hoy? Bueno, digamos, primero yo siempre digo que cuando uno quiere hacer negocios en otro país, la primera pregunta es, ¿por qué quiero internacionalizar? Porque no hay una sola razón para hacer negocios en otro país. Digamos,
Uno puede hacer negocios en otro país para buscar un mercado, pero también lo puede hacer para bajar costos, lo puede hacer para buscar ciertos recursos que no tiene, que pueden ser desde recursos naturales hasta conocimiento, hasta recursos humanos. Puede ser para mantenerse en competencia con un rival que también se esté internacionalizando. Digamos, a veces simplemente para saltear una barrera de entrada, como las tarifas, por ejemplo, que se están imponiendo ahora, que básicamente por ahí te impiden producir en otro país, entonces tenés que ir a producir en otro lado. Entonces, primero saber para qué te querés internacionalizar. Si es solo para buscar mercado, lo más aconsejable es empezar por internacionalizarse. Hay un modelo teórico que se llama el modelo Uppsala, que dice que la forma menos riesgosa de internacionalizarse es a mercados cercanos y similares al tuyo. Para ponerlo en términos simples, que una empresa argentina le resulta más fácil primero internacionalizarse en Uruguay, Paraguay, mercados que le resulten familiares y no sean tan distintos, y a partir de ese aprendizaje y de esa expansión, expandirse a otros mercados más lejanos. ¿Sí? Bien. Esa es la primera. Segundo es, digamos, una vez que decidiste cómo hacer, por qué lo vas a hacer, y si es por un tema de mercado, es decidir a dónde ir, que lo acabamos de decir, y cómo entrar. ¿Sí? Claro. Cómo entrar, porque hay muchas formas de entrar en otro mercado. Uno puede empezar exportando, armar alianzas estratégicas, adquirir una empresa en el país de destino, o construir lo que se llama Greenfield, construir una subsidiaria desde cero. Claro. Entonces hay muchas formas de entrar a otro país, pero depende del motivo y depende del destino, ¿sí? Y tener un muy buen forecast, un muy buen análisis de un P&L previo para no ir, digamos, en este sentido, irse a hacer la América y el famoso, digamos, vamos viendo argentino, lo atamos con alambre y vamos viendo a ver qué pasa, porque eso en general termina muy mal. Sí, y te diría que antes de hacer ninguna proyección financiera, es importante entender las diferencias entre los mercados a múltiples niveles, a nivel cultural, a nivel institucional, a nivel de regulaciones, claro. A nivel, digamos, hay una cosa que se llama la trampa de la familiaridad, que es creer que porque uno va a un país que se parece un poco al de uno, es fácil entrar. No. ¿Sí? Y así suele suceder que empresas de Canadá quieren entrar a Estados Unidos porque piensan que es parecido, o viceversa, empresas americanas que quieren ir a Canadá y se llevan un chasco porque encuentran diferencias. Hay muchos casos de empresas enormes como Walmart que han fracasado en mercados que parecían fáciles. Walmart fracasó en Alemania, por ejemplo, pensando que, bueno, era un mercado europeo, que lo entendían, que no era tan difícil, y fracasó estrepitosamente. Claro. Porque encontró un montón de diferencias culturales. Y estamos hablando del retailer, de la cadena de supermercados más grande del mundo. Tal cual, tal cual. Y fracasó. Pero de cualquier manera, para resumir lo que vos decías, Argentina exporta poquísimo y Argentina tiene que exportar más. Argentina exporta $1.400 per cápita. Esto no te dice nada, en el, digamos, como dato aislado, pero Chile exporta casi $5.000 per cápita. Muchos países europeos exportan 10.000, 20.000. Bélgica exporta cerca de $50.000 per cápita. Sí. $1.500 per cápita. Somos una economía que ha crecido hacia adentro. Bueno, no ha crecido mucho, pero siempre se ha orientado hacia adentro. Y no hacia el mundo. Argentina, sí, solo si pudiera imitar a Chile, tendría que exportar 3 veces más lo que exporta. Tal cual. Argentina tiene que mirar hacia afuera. Esto es así. Sin duda. Bueno, Marcelo, me quedo con el Argentina tiene que mirar hacia afuera y no solamente exportar producto, digamos, del agro, sino exportar valor agregado, exportar servicios, exportar, digamos, inteligencia respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo de software, que es uno de los grandes, digamos, rubros de la industria argentina hacia el futuro. Y te vamos a estar llamando en otras oportunidades. La verdad que una charla excelente. Te agradecemos muchísimo esta comunicación de viernes. Un abrazo enorme y muy, pero muy buen fin de semana. Un abrazo grande, Marcelo. Igualmente, un placer. Gracias, chau, chau. Hasta pronto, chau. Cuentas Claras.